¿Cuántos están expectantes de la palabra? Amén. Dios es bueno y Él tiene palabra para cada uno de nosotros. Amén. Y esta semana queremos aprender un poco más de lo que Él quiere. Él está muy deseoso de que nosotros conozcamos su voluntad. Amén. Él quiere que sepamos cuál es su voluntad para nosotros saber a qué recurrimos. Porque si no sabemos qué es lo que quiere Dios, qué es lo que ama Dios, entonces no vamos a estar en error, vamos a estar equivocados, ¿verdad? Y hemos visto que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad y también tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a Romanos 12. Romanos 12, desde el 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es el regalo de Dios que dio para nosotros. Amén. Entonces nosotros dice acá que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Y vamos a parar un poco ahí. Y dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿qué era un sacrificio? Cuando alguien cometía pecado, traía a un animal inocente para que pueda cubrir sus pecados, ¿verdad? El cordero tenía que tener ciertas condiciones. ¿Qué tenía que ser? Limpio, puro, sin mancha, blanco, dice como la nieve, como las nubes, ¿verdad? Entonces tenía unas condiciones para el sacrificio. Y acá dice que nosotros nos presentemos así, ya no muertos, sino sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea que vamos a ser muertos. ¿Por qué? Porque alguien ya murió por nosotros. El Señor Jesús se puso como ese cordero inmolado, ese cordero limpio, sin mancha, ese cordero sin defecto. Él vino y murió por nosotros. Eso dice: les ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios así presentes tu cuerpo. Así es que el Señor quiere que nosotros seamos personas, en primer lugar, que aceptemos ese sacrificio que hizo el Señor Jesús, y después nosotros, dice que nos presentemos ante Él como santos. ¿Por qué somos santos? Somos santos porque Él lo quiso. ¿O somos santos porque somos buenos? ¿Quién puede levantar su mano y decir que es bueno y es santo por sus obras, por lo que Él hace, por lo que Él vive? ¿Alguien podría decir eso? Porque como seres humanos y con defecto de nacimiento y que ha venido pasando ese defecto de generación en generación, de ciclos en ciclos, nosotros venimos fallados, ¿verdad? Y Cristo Jesús, por su inmenso amor, por su misericordia, es el que hace que nosotros seamos santos. Su sangre nos cubre. Antes el hermano Roberto dijo que el Señor Jesús no nos ve, ya no te ve como Víctor, ya no te ve como Jaime, ya no te ve, sino ¿cómo te ve? ¿Cómo nos ve el Señor? Como Cristo, cubiertos de su sangre de Cristo. Entonces el Señor no puede, nuestro papá, Dios no puede hacer diferencia de nada, porque te está viendo tan igual como Cristo. Entonces nuestros
nuestros actos, nuestra forma de vivir, ¿cómo debe ser? Santa. No por lo que hagamos, sino por lo que creemos. ¿Y creemos que somos santos o no? Si nosotros no nos creemos lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces no tiene valor la muerte de Cristo. Los hijos de Dios somos personas que creemos. Y creemos más allá de nuestra imaginación. Acá dice que nosotros nos debemos presentar en un culto racional. ¿Cómo es el culto racional? Con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. O sea, que nuestro culto a Dios no solo tiene que ser espiritual, sino tiene que ser más espiritual, tiene que ser almático y corporal. Amén. Entonces no solo y como hace muchos cristianos, por lo que dice la palabra de Dios, que son salvos y que son santos y solo en su espíritu. No es así, hermano. Nosotros somos santos, somos salvos y somos prosperados y somos sanados porque creemos en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, cuando tú eres sano, ¿cuándo viene la sanidad a tu cuerpo? Cuando le crees al Señor, ¿verdad? Y cuando en tu espíritu está grabado que eres sano. Le has creído al Señor, que Él dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, que Él se llevó nuestras enfermedades. Entonces, si tú lo crees y en tu espíritu está grabado, en tu corazón se ha hecho rema, entonces va a comenzar a pasar ¿a dónde? Primero en el espíritu, después a tu alma. Cuando tu mente ya comience a hablar, comience a proclamar y comience a decir que es santo, que eres santo y que eres sano, entonces la enfermedad del espíritu y tu alma a tu cuerpo, ¿qué le queda? Simplemente obedecer. Solo obedece el cuerpo. El cuerpo no tiene que ver nada con... Entonces, como hijos de Dios, lo primero que tenemos que creer es lo que Dios hizo por nosotros y creer en su palabra. Entonces dice que os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios se presenten vosotros vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Podemos presentarnos a Él así? Amén, sí podemos. Y vamos a seguir leyendo Romanos 12:2. Dice... No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión dice, por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a quienes nos han mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poderle agradar. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. ¿Cuál es el modelo de este mundo? ¿Por qué los cristianos, no del linaje, del mundo, y de repente muchos que estamos acá, hablamos una cosa y no vivimos? Creemos que somos sanos, ¿amén? Creemos, pero a veces estamos pasando enfermedad. Creemos que somos prosperados y a veces no hay para pagar las cuentas. Creemos que tenemos el gozo del Señor y estamos pasando cosas, peleas, discusiones. ¿Por qué?
no vivan según el modelo de este mundo. El modelo de este mundo no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es diferente. ¿Para qué nos prosperaría Dios? ¿Para hacer los ricos más patos? Sí, Caticita, ¿para qué te prosperaría Dios? Amén, gloria a Dios. Dios te prospera y su plan, su voluntad del Señor, por eso que estamos viendo la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que tú seas prosperado, que seas sano, que seas toda la palabra de Dios, todas las promesas de Dios, para que tú seas ¿qué? Bendición. No el rico más pato, ni te jactes de que has o tienes, que tienes propiedades, que tienes casas, que tienes carro. Porque mucha gente, en el modelo del mundo, eso es lo que vale la gente, ¿verdad? Vas a tú ves una camioneta que baja de Cerro Verde, se baja un señor con casco y le preguntas, ¿usted qué es? ¿Qué te dice el modelo de este? Si no es cristiano. Yo soy el ingeniero fulano de tal. Yo soy el arquitecto, yo soy el abogado, y así. Creen que su profesión, esos son. ¿Y es así? Ese es el modelo del mundo. El modelo del mundo dice, todo el mundo sabe, toda la gente de la calle que no tiene a Cristo en su corazón creen que también son hijos de Dios. ¿Es verdad? Hay una condición para ser un hijo de Dios, ¿verdad? Y la gente cree que son hijos de Dios. Si tú conversas con cualquiera, ellos creen, pero no lo son. Ellos están destituidos, separados de la gloria de Dios. Por la misericordia de Dios, ellos viven y tienen ciertas cosas. Pero no son hijos de Dios. Entonces, este modelo de este mundo hace que esa gente crea y le dice al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo necesito este año lograr tal cosa, por decir una casa. Este año, Señor, yo con mi trabajo y con todo esto, yo voy a lograr una casa. Ya se va a acabar el año y no viene la casa. ¿Ustedes creen que el Señor le ha escuchado a una persona que no es del mundo y le va a dar una casa? ¿Verdad que no? No. Entonces, como ellos piensan que Dios no lo ha escuchado, entonces el modelo de este mundo hace que ellos pongan sus fuerzas, pongan sus habilidades, sus cualidades, sus capacidades y logran ese objetivo, cueste lo que le cueste. Se lleven a quien se lleven por delante, con coimas, como lo que sea. Amén. El modelo de este mundo es para que tú o la gente de este mundo, la gente que no tiene a Cristo, logre las cosas con sacrificio y con esfuerzo. Así como lo dicen ellos mismos. Esta casa a mí me ha costado lágrimas, sudor. Roberto tiene su casa, ¿verdad? Ya te ha costado sangre, sacrificio, sudor, lágrimas, trabajar día y noche. ¿Sí? Así. Cuando uno no confía en Dios, cuando uno no tiene a Dios en su corazón y no cree que Dios lo va a prosperar, entonces tiene que hacer eso, sacrificarse. Pero para un hijo de Dios no es ningún sacrificio. Para un hijo de Dios todo le viene así como Dios dice, sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio. Dice que el mundo está trabajando y está haciendo riquezas para repartírselas a quién al final de estos tiempos, para los hijos de Dios. Amén. Así es que dejemos nomás que trabaje el mundo. No somos orgullosos, no somos creídos, pero esa es la verdad, es lo que dice la palabra. Y nosotros todo lo que dice en la palabra, nosotros tenemos que creerle. Porque no podemos creer ciertas partes. Hay mucha gente que la Biblia es muy bonita. Hay muchas cosas buenas.
Y nosotros decimos que las cosas de la Biblia, todas son buenas, amén. Todas, no hay nada que sea malo. Pero hay gente que dice, pero esta partecita de los diezmos y de las ofrendas no me gusta. Porque ¿cómo va a ser que mi platita yo la voy a dar a la iglesia? Y no les gusta. Los hijos de Dios tenemos que creer en todo, ¿verdad? Amén. Tenemos que creer en todo lo que dice Dios. Así es que para eso nosotros tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios para vivir en su voluntad, para vivir y conocer lo que dice, ¿no? Que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Buena, no hay malo, no hay nada que te haga daño. No hay dolor cuando diezmas y ofrendas, porque el Hijo de Dios reconoce que el trabajo o todo lo que tengas en tu vida es obra de Dios. Y que si Dios quiere, te lo puede quitar. Hay grandes empresas, hay grandes personajes aquí en Arequipa y en todo el mundo que han tenido dinero en abundancia y de la noche a la mañana caen, porque así es Dios. Como lo puedes tener, como te lo puede dar, lo puede desaparecer. Por el privilegio especial que Dios me ha dado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. ¿Cómo se cree la gente del mundo? ¿Cómo se cree la gente de este mundo? Si cree que tiene más dinero, es más. Si cree que tiene más propiedades, es más que el otro. ¿Y qué dice acá el Señor? Que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio, usa tu inteligencia, usa tu pensamiento, usa tu capacidad para formar una opinión de sí mismo conforme a la proporción de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Amén. Entonces, parte de conocer a Dios es que el Señor nos promete guiarnos. Amén. El Señor se compromete y en su palabra se compromete a guiarnos. Y vamos a ir a Hechos 8. Hechos 8. Hechos 9. ¿Quién era Saulo? Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué era Saulo y después Pablo? El Señor le cambió el nombre, ¿verdad? El Señor, al que lo escoge, le cambia muchas cosas. De repente no te cambia el nombre, pero te va a cambiar el corazón. De repente de lo que tú eras diferente, así como Pablo, que era un asesino, un perseguidor, era el que acusaba y mataba a las personas cristianas. Un día el Señor se encuentra con él. Saulo pidió a las autoridades que le dieran permiso para atrapar a los cristianos, para destruirlos, para que desaparezcan, ¿verdad? Y en el Hechos 9, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa es darte coces contra el aguijón. Saulo, él temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Acá hay dos preguntas bien interesantes. Saulo, temeroso, tirado en el suelo, le dice,
¿qué quieres que yo haga? Y si ahorita, por ejemplo, todos nosotros, entraría el Señor Jesús por acá, se pararía acá. Tú como hijo de Dios, ¿qué serían las primeras preguntas que le harías? ¿Qué le dirías? Yo le diría, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el plan conmigo? Pablo le preguntó, ¿qué quieres que haga, Señor? Hay otra pregunta, que el Señor le dice, levántate y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué significa eso? Obediencia, dirección. ¿Amén? Es obediencia. ¿Por qué? Porque le dice, ¿sabes qué? Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Acá vendría el Señor Jesús y ustedes, ¿qué le preguntarían? Señor, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? ¿Qué es lo que quieres, Señor, que haga contigo? Estoy acá, Señor. O no le dirían nada, se quedarían callados. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo tengo 8 años de edad, yo tengo 15 años, yo tengo 25, yo tengo 50, no sé cuántos. Pero ¿qué quieres que haga, Señor? Si estoy con vida es porque tú tienes un plan, tú tienes un propósito conmigo, Señor. Acá estoy. Así como dice la hermana, heme aquí. La hermana tiene buenos años y está joven, tiene fuerza, tiene palabra y está dispuesta. ¿El Señor para qué lo estaba preparando a Pablo? Para que sea cristiano. Ni siquiera le importaba eso a Pablo. ¿Qué le interesó a Pablo? Lo que quería Dios. ¿Y qué quería Dios? Que vaya a predicar, que vaya a enseñar a la gente. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Eso es lo que debemos entender, que esa es su voluntad de Dios. Que Él vaya, que nosotros vayamos. Nos hemos quedado muy cómodos en estos tiempos. Simplemente hacer lo que estábamos haciendo. Ya no va a ser así. Si ahora eres líder de Ujieres, tenemos que cambiar. Porque acá el Señor nos dice, ¿qué quieres que haga? Él le pregunta, Señor, ¿cómo hago? He visto que esta mañana han venido 2 Ujieres, creo, a arreglar las sillas. Algo está pasando. El líder de Ujieres tendrá que orar, tendrá que exponer, no sé. El hermano dijo, clama a mí, y yo te voy a cubrir, yo te voy a escuchar. Pero si no le decimos nada, si no hacemos nada, la gente quiere ser bendecida, quiere ser prosperada, pero no quiere poner nada. El hermano Víctor es ingeniero. Una pregunta difícil le voy a hacer. El Señor te quiere prosperar por 1 millón, pero tú no pones nada. Tú pones el 0 y Él pone el 1.000.000. 0 por 1.000.000, ¿cuánto da? 0. Él quiere darte 1 millón, prosperarte 1 millón. Entonces, ¿quién tiene que poner algo? Nosotros. Tenemos que poner algo. Si quieres ser prosperado, Él te va a dar 1 millón y tú quieres poner 10 nomás. ¿Cuánto te sale, hermano Víctor? 10 millones, gloria a Dios, tanto dinero. Y si pones 1 nada más, 1 millón. Pero tenemos que poner algo. Si no ponemos nada, nuestro resultado siempre va a ser ¿cuánto? 0. No va a ser nada. Siempre va a estar ahí. Yo quiero que levanten la mano. ¿Cuántos líderes hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Todos son líderes. Amén. Porque si estás aquí,
Hemos dicho al comienzo que el linaje escogido es una comunidad de líderes de avivamiento para las naciones. ¿Amén? Líderes. Así es que si tú estás acá, es porque eres un líder. Es porque te tienes que aguantar las prédicas de los líderes. Y un líder no te va a tratar bonito. ¿Por qué creen que se pelean acá los líderes, los hermanos, el que sigue al líder? Por ejemplo, en Ujieres, el líder es el hermano Ramiro, y hay una persona que está debajo de él. ¿Por qué creen que hay choques, rivalidades? ¿Por qué? Porque entre líderes se raspan, no pueden estar quietos. El líder quiere hacer. De repente el otro líder le dice, no, no vas a hacer. Hoy día te toca sentarte y siéntate. ¿Qué va a hacer el otro líder? Por eso que pasa eso. A veces nos enojamos, pero es a causa del liderazgo. No se hagan problemas. Es más, si han tenido un roce, algún choque entre líderes, pídanse disculpas nada más, porque ese es nuestro llamado. Amén. En este tiempo van a estar predicando varias personas acá del linaje, líderes del linaje. Y ustedes los van a escuchar. Predican muy bien, enseñan muy bien. Entonces, ¿quién se tiene que molestar? Se molestará la pastora porque va a venir un hermano que predica excelente. Nadie se va a molestar. Es más, se va a sentir orgulloso, orgullosa. Los líderes mayores, que se podría decir, nosotros nos vamos a sentir felices porque buen trabajo se ha hecho. Se les ha compartido la palabra, se les ha enseñado. ¿Amén? Así es que no se van a sentir celosos. No, ¿verdad? Entonces, acá Saulo, el Señor le dice, Saulo es el que le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Pregúntate tú también, hermano, ¿qué quieres que haga, Señor? Estoy acá en linaje. No hay ujieres, no hay, no sé, tenemos que buscar. ¿Qué necesidades hay? Eres líder y tienes que buscar y juntar a personas para liderar. Porque un líder solo, ¿qué va a hacer? ¿A quién va a liderar? ¿A quién va a jalar? A nadie, ¿verdad? Estoy muy feliz con el grupo de teens, porque están jalando, están liderando, están tratando de unir personas y sus ideas y sus pensamientos son muy buenos. Pero eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y si está bajo la voluntad de Dios, yo sé que sí está, porque tenemos que seguir así, tenemos que caminar en esa voluntad. No podemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Si tú crees que Dios va a hacer tu voluntad y no es su voluntad de Él, ¿crees que va a salir algo de eso? Para nada. Amén. Dios es un Dios muy caballero. Muy caballero. Entonces, no va a ser tu voluntad, sino su voluntad. Entonces, Él nos promete darnos una guianza, Él nos promete darnos dirección. Así como al apóstol Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le dijo? Después de eso, ¿sabes qué? Vas a ir y después se te dirá. ¿Qué tenía que hacer el Saulo? Obedecer. ¿Y le obedeció? Le dijo, ¿sabes qué? Vas a ir a tal sitio. Y podía ir él, estaba ciego. No miraba, no conocía. Pero le dijo, vas a ir y después se te va a decir lo que vas a hacer. Y le dijo el Señor. Así es que cuando el Señor te hable, cuando el Señor esté hablando a tu corazón y tú digas, tengo palabra del Señor, tienes que obedecerle. Para que después te dé el siguiente paso. No te va a dar el paso si tú no eres obediente y no haces lo primero que Él te dice.
Amén. Hay mucha gente que cree que el Señor les va a hablar y les va a revelar todas las cosas, rapidito así. ¿Sabe qué? Yo soy líder de matrimonios, por ejemplo. Señor, yo quiero hacer estas cosas, tú revélame y dime las cosas que debo hacer. El Señor te va a decir una cosa, haz esto primero. Ya, Señor, voy a hacer esto. Pero no lo haces, te dará el otro paso, no te va a dar. Tú tienes que obedecer. Y para cualquier cosa, para cualquier voluntad de Dios, para cualquier promesa de Dios, el Señor primero te va a hablar. ¿Amén? Dios tiene un plan glorioso con nosotros. Así es que no puedes pensar que no. El Señor tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Por eso que su iglesia es así, dice que nosotros somos parte de su cuerpo. Unos serán de la oreja, unos serán de la boca, unos serán de las manos, no sé. Tenemos que buscar a dónde Dios nos ha llamado en su cuerpo. Si yo les hago una pregunta, ¿los músicos dónde estarían en la parte del cuerpo? Los músicos y los cantores, los que hacen la alabanza, los que predican, los que enseñan. En la parte de su boca, ¿verdad? Hay gente que va a estar en el oído, escuchando. ¿Sabes qué? Mejor es escuchar la palabra y que te sea revelada y que tú puedas edificar con esa revelación a la iglesia, que ser un cantante, que ser un músico, que ser un predicador. Cuando eres del oído, cuando tú puedas entender el don de lenguas, cuando alguien está orando en lenguas y tú digas, esta es la palabra que el Señor dijo. Esa es la edificación más grande para una iglesia. A veces muchos estamos buscando ser los mejores predicadores o los mejores maestros o el mejor músico, no sé. Pero si tú te pones y pones atención y buscas a qué parte del cuerpo de Dios, al cuerpo del Señor Jesús perteneces, vas a ser de mucha, mucha bendición. Entonces Dios tiene un plan glorioso con nosotros. En Efesios 2:10, porque tiene ese plan para nosotros, en Efesios 2:10 dice, nosotros somos obra de Dios. ¿Qué somos? Obra de Dios. No eres cualquier cosa, hermano. Eres la obra de Dios. Eres hecho algo especial. Hay artesanos que hacen cosas muy bonitas, ¿verdad? Si tú vas a esas ferias artesanales, hay cosas lindas, bonitas, de vidrio, de fierro, pero dice que nosotros somos obra de Dios. Fuimos creados por Cristo para hacer el bien tal como Dios ya lo tenía planeado. ¿Por quién fuimos creados? ¿Por quién fuimos moldeados? Por Dios y por el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer el bien tal como Dios ya lo tenía planeado. El Señor ya tenía desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú nacieras, desde antes que tengas tus papás, ya te tenía en sus planes. Por eso que te hace digno, por eso que te hace santo. Por eso que te hace hijo. Eres hijo de un rey. Estás capacitado. En 2 Corintios 5:17 dice que todo aquel que está en Cristo es una nueva creación, ¿verdad? Y ese es un regalo de Dios. Porque dice que eres una nueva creación. Y esta nueva creación, esta nueva obra de Dios, está hecha de tal manera que tú puedas tener una relación con Él, que tú puedas vivir ahora con Él. Por eso que dice que ya no tienes pasado, sino eres nuevo. Un nuevo puede hacer las cosas bien. Te hizo así para que tú puedas tener una relación con Dios.
Ustedes en muchas partes de la palabra de Dios han visto que el Señor Jesús cada rato iba a orar, ¿verdad? Se iba al monte y se iba a orar. ¿Por qué? Si Él era Dios. Porque Él en ningún momento quería perder esa relación con el papá. En ningún momento. Él quería siempre estar al lado de Él. Él quería siempre conversar con el papá. A veces nosotros, por los problemas de la vida, las circunstancias, los problemas, las tempestades que vienen a nuestra vida, dejamos de orar. Dejamos de hacer cosas importantes. Si estamos debiendo la pensión de este mes del colegio y ya no van a tomar examen a mi hijo, ¿qué haces? ¿A quién recurres? Primerito, ¿a quién recurres? Debería ser a Dios, pero muchos recurrimos a otras cosas. ¿Quién tiene dinero que me pueda prestar? Por 15 días nomás, pagar la pensión, si no, no va a dar examen. Mi hermano, mi hermana, mi tío, de verdad, mi tío tiene dinero. Y recurrimos a los modelos del mundo. Y no ponemos nuestra confianza en el Señor. Amén. Entonces, el Señor Jesús oraba, se iba al monte y hacía, y se pasaba horas de horas orando con el Señor. ¿Por qué? Porque no quería perder esa relación con el Señor. No quería que el Señor, Dios esté separado de Él. Siempre quería estar con Él. Es por eso que el Espíritu Santo viene a morar, dice, ¿dónde? En nosotros. No quiere que el Espíritu Santo no quiere separar, no quiere estar a un lado. Él quiere estar contigo. El Salmo 1:3 dice también, serás tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Amén. ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo Dios te está haciendo? Dice que serás tan fuerte, tan poderoso, que tienes un poder en tu boca, que tienes un poder en tu familia, que tú puedes hablar y crear realidades. ¿Qué tipo de realidades quieres crear? Ya están hechas acá. Acá están todas las realidades y las promesas que Dios tiene. Entonces, ¿solo qué tienes que saber? La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice que serás tan fuerte como el árbol plantado junto a corrientes de agua fresca. ¿Le faltará algo? ¿Necesitará algo? Tiene su agua, que da su fruto en el momento adecuado. Y si tú no estás dando fruto por el momento, no te desesperes, porque tan pronto, cuando sea tu tiempo, o sea el tiempo adecuado, tú vas a dar fruto. Amén. Vamos a dar cada uno nuestro fruto. Si estás pasando alguna circunstancia, va a haber el momento adecuado cuando Dios lo vea por conveniente, y todo lo que estás pasando va a ser como una nube, una neblina. ¿Quién conoce una camanchaca? Lo que hay en la pista. Amén. Está y de repente no está. Tú tienes que saber, tú tienes que estar en ese momento. Y no vas a perder nada porque ni las hojas se te van a caer, ni un pelo se te va a caer. Todo lo que hagas te va a ir bien. Todo lo que hagas te va a ir bien. Qué bendecidos somos los hijos del Señor, ¿verdad? Somos bendecidos, Señor. Yo por eso le doy gracias al Señor, porque el Señor me ha bendecido tanto. A veces era muy quejón. Hablaba cosas y le decía, Señor, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y Dios a mí me ha dado una familia. Tengo familia, tengo hijos, tengo hijas, tengo nietos, tengo mi mamá. Y
tengo de mucho que agradecerle al Señor. Tenemos mucho de qué agradecerle. Tenemos un Padre en el cielo que está controlando todas las cosas para que sucedan bien. Que no haya un terremoto y donde puedas morir. Él tiene el control. Así es nuestro papá. Él tiene el control de todo. Él hace que funcionen las cosas correctamente. Él es un Dios soberano. Así es que, si tú conoces la voluntad y no la quieres hacer, a Él no le interesa. Él lo va a hacer sin o contigo. Así es que mejor nos conviene hacerlas con Él, obedecerle y que las cosas salgan bien. Amén. Tenemos un Salvador, al Señor Jesús, que está siempre con nosotros, es el que nos guía, es el que nos endereza las veredas, nos endereza el camino, para que nosotros vayamos por el camino correcto. Dice que Él es el camino, ¿verdad? Y Él nos va a llevar por ese camino que es Él. ¿Qué más tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. Somos súper bendecidos. ¿Qué más podemos pedir los hijos de Dios? ¿Qué más puedes pedir? Tienes a un Dios que tiene el control de las cosas. Tienes al Dios, a Jesucristo, nuestro Salvador, que murió por nosotros. No tienes que pagar nada. Y encima tienes al Espíritu Santo, que está viviendo y está morando en tu corazón. Que el rato que tú quieras puedes recurrir. Y los hijos de Dios deberíamos siempre estar con Él. No debemos recurrir, sino estar con Él. Así como dijo, me acuesto con Él, duermo con Él, me levanto con Él y sé que todo va a ser bueno con Él. Va a seguir siendo bueno con Él. Porque Él es bueno, ¿verdad? Amén. Isaías 58:11. Isaías 58:11. Dice, el Señor te guiará permanentemente, dará satisfacción a tus necesidades cuando estés en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín, como un manantial de agua que nunca se seca. El Señor dice que va a estar guiándote permanentemente. Amén. No te va a abandonar. En Mateo 28 también dice que Él va a estar con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Así es que, ¿qué puedes pedirle? Él te tiene un plan glorioso. ¿Por qué? Porque Él tiene planes contigo. Necesita de ti, necesita de mí, necesita de cada uno de nosotros. Necesita que esta iglesia se levante y que vaya y hable. Necesita de tu boca. Si nos quedamos callados, nuestro resultado va a ser cero, como nos sacó el hermano Víctor, el resultado. Pero si tú hablas, si tú llevas la palabra, el resultado va a ser bueno, amén. Ahora hay muchos que dicen, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Habla lo que está en tu corazón. Habla lo que tú has vivido. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? ¿En qué cambió tu vida? Amén. Dice que Él te va a guiar permanentemente. Dará satisfacción a todas tus necesidades. Él se compromete a cumplir, a asumir tus responsabilidades y tus necesidades. Si tú estás con Él. Dice, cuando estés en tierras resecas, cuando haya escasez de cosas, cuando haya en este país, ¿cómo se llama? Pobreza o lo que venga por alguna circunstancia, ¿el que dice? Él va a fortalecerte. Él va a estar ahí. A ti no te va a tocar. A ti no va a venir esas cosas. Dice que va a fortalecer tus huesos. ¿Qué va a hacer contigo? Te va a sanar de lo que estés pasando. Y eso lo dijo antes que venga el Señor Jesús. Dice que serás como un jardín, como un manantial de agua que nunca se seca.
Nunca te va a faltar la palabra. Si tú estás en linaje, tú vas a tener palabra de sobra para hablar a cualquier persona, a un adulto, a un niño, a un joven. Tú vas a tener esa palabra. Porque eres como un manantial que tienes acá en tu corazón. Que tú tienes mucho en tu corazón y que sí puedes dar y que sí puedes compartir. Proverbios 3:6. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. ¿Cómo vas a vivir rectamente? Cuando lo tengas en cuenta Él, cuando Él esté contigo, cuando Él esté viviendo contigo. Amén. Entonces dijimos que Dios nunca va a ir en contra de tu voluntad. Nunca va a ir. Si tú quieres hacer su voluntad, la haces. Pero si tú no quieres, Él no va a ir contra tu voluntad. Y eso vemos en el hijo pródigo, ¿no? ¿Qué hizo el hijo pródigo? No lo vamos a leer, pero el hijo pródigo comenzó a pedir lo que le correspondía. ¿Y le correspondía algo? Pidió herencia. ¿Cuándo se pide herencia? ¿Quiénes saben? Cuando se muere el papá y se muere la mamá. Entonces todo lo que ellos han conseguido es tu herencia. Y se lo reparten entre los hijos, ¿verdad? Y este hijo pródigo, ¿qué hizo? Fue y pidió su herencia. Estaba bien, pero le concedió. Así es de Dios de bueno, ¿no? Pero no hizo la voluntad. Tantas cosas pasaron y tantas cosas nos pueden pasar cuando no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del hijo pródigo? Arrepentirse y decir, estoy acá mendigando a causa de lo malo que hice, entonces voy a regresar a mi papá. Ya no le voy a decir que voy a ser su hijo, voy a ser un simple obrero, le voy a pedir perdón. Pero Dios y su papá, y ese es el modelo de Dios, Dios tenía preparado algo para él. ¿Y cómo lo recibió? Mejor que antes todavía, porque nunca le hizo fiesta y le hizo una fiesta. Lo vistió, le dio anillos, le dio autoridad. En Efesios 1:11 dice, Dios nos escogió por medio de Jesucristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. El Señor ya lo tiene planeado, pero nosotros tenemos que obedecerle, tenemos que ser obedientes a lo que Él tiene planeado. Él conoce, tenemos que estar atentos a su palabra, atentos al Espíritu Santo, a lo que Él nos quiere hablar. La próxima semana vamos a seguir aprendiendo qué hace que no suceda o qué hace que no podamos andar en la voluntad de Dios. ¿Amén? Acá dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen a Dios que cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén.